Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias y a este espacio especial Juntos por la Salud Articular en la Hemofilia. Nos alegra muchísimo contar con su presencia hoy y con la doctora Celina Vargas, fisiatra costarricense, porque cada conversación como esta nos acerca un poco más a nuestro objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia y cuidar algo tan importante como la salud de las articulaciones. Durante esta transmisión estaremos compartiendo con ustedes información súper relevante sobre mitos y realidades en torno a la actividad física, entender cómo ocurre el daño en las articulaciones y cómo evitar ese daño a tiempo. Así que quédense con nosotros, participen en los comentarios y sean parte de este diálogo donde, como siempre, la salud y el bienestar son un trabajo en equipo. Bienvenidos. Hola, yo soy la doctora Celina Vargas Arguedas, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y trabajo en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Para mí es un gusto hablar hoy con ustedes y vamos a hablar sobre la salud articular en hemofilia. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Y por qué voy a hablarles yo, una médico rehabilitadora, sobre hemofilia? Bueno, porque tenemos varios mitos que quiero que quitemos cuando terminemos esta presentación. Uno de los mitos es que las personas con hemofilia no pueden practicar deporte, y el otro es que todas las personas con hemofilia van a tener alguna discapacidad debido a daños articulares. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ya sabemos que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica por falta de factor de coagulación. El factor de coagulación es una proteína que controla el sangrado. Entonces, las personas con hemofilia no sangran más rápido que una persona que no tiene hemofilia. Lo que sí es que sangran durante más tiempo. ¿Ok? Tenemos dos tipos principales de hemofilia. Tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es por cantidades bajas de factor 8 y la hemofilia B es por cantidades bajas de factor 9. Ahora, durante muchísimo tiempo, la gente pensaba que solamente los hombres y los niños, o sea, los varones, podían tener síntomas de hemofilia, como por ejemplo hemorragias y sobre todo sangrados articulares. Sin embargo, ahora se sabe que las mujeres portadoras, o sea, que tienen el gen que porta esa alteración en la proteína de la coagulación, también pueden tener síntomas de hemofilia. Entonces, mujeres y niñas pueden tener hemofilia y eso es muy importante. ¿De qué depende la gravedad de la hemofilia? Bueno, de la cantidad de factor de coagulación que las personas tienen en la sangre. Entonces, la hemofilia leve es cuando tienen de 5 a 40% de la cantidad normal de factor de coagulación. La hemofilia moderada es cuando solo tienen de 1 al 5%. Y la hemofilia grave es cuando ya tienen menos del 1%. ¿Y cuáles son los síntomas de la hemofilia? Bueno, hematomas o moretes, ¿verdad? Que se les hacen marcas de sangre en la piel cuando se golpean. Sangrados articulares. Pueden tener también sangrados más graves, como por ejemplo sangrados del sistema nervioso central. O también, ¿verdad? Sangrar mucho más cuando tienen algún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el 70 al 80% de los sangrados ocurren en las articulaciones y por eso es que nosotros como personal de rehabilitación tenemos un rol muy importante para el cuidado de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que más sangran? Tenemos básicamente los codos, las rodillas y los tobillos, aunque cualquier articulación del cuerpo puede sangrar, ¿ok? Entonces, ¿qué es un sangrado articular? O como decimos nosotros los médicos, hemartrosis. Para eso, primero necesitamos entender lo que es una articulación. Entonces, la articulación es donde básicamente encajan dos huesos y hacen una bisagra, ¿ok? Entonces, en esa bisagra damos estabilidad a los huesos para que no se estén desplazando entre ellos, pero también se produce movimiento. Entonces, en la articulación vamos a tener los huesos, vamos a tener una capita que lo envuelve que se llama la cápsula articular.
por dentro, esa cápsula articular va a estar recubierta de una capita que se llama membrana sinovial, que es la que va a producir el líquido que hay dentro de la articulación, que es como un lubricante, ¿ok? Que básicamente es el líquido sinovial. Y después, en la superficie del hueso, que está dentro de la articulación, vamos a tener el cartílago articular, ¿ok? Y todas estas estructuras son muy importantes para entender qué es lo que pasa con los pacientes que tienen hemofilia y los sangrados. Ahora, la hemartrosis o sangrado articular es cuando hay sangrado dentro de una articulación, usualmente acompañado de inflamación y dolor. Pero se ha demostrado que también hay sangrados subclínicos, o sea, que no son evidentes. Nosotros podemos estar haciendo sangraditos en la articulación que no nos damos cuenta. Y ya cuando tenemos cambios con remodelación de esa articulación, con dolor, es cuando hablamos de artropatía hemofílica. Entonces, esto es como para explicarles que aquí tenemos una articulación normal. Cuando tenemos poquitos sangrados, o sea, cuando tenemos pocos glóbulos rojos que llegan dentro de esa articulación, tenemos un sangrado subclínico. Y cuando tenemos ya un volumen grande de glóbulos rojos de la sangre que se depositan dentro de la articulación, estamos hablando de una hemartrosis, que son las que nosotros podemos ver de forma muy evidente, ¿verdad? Que se ve la articulación inflamada, caliente, roja, con limitación para moverla, y eso es la que la mayoría de las personas reconoce. Pero la que está en el medio, el sangrado subclínico, pocas veces lo reconocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un sangrado dentro de la articulación? Primero se libera sangre en el espacio articular y esa sangre tiene glóbulos rojos que tienen hierro, y ese hierro va a empezar a hacer toda una cadena de inflamación dentro de la articulación. Esto va a hacer que el tejido sinovial, que es el que yo les dije que produce el líquido sinovial, se va a inflamar y va a empezar a crecer, ¿ok? Y después de eso, el cartílago va a empezar a dañarse, y el cartílago funciona como un amortiguador en las articulaciones, para que finalmente, cuando ese cartílago ya se dañó, ¿verdad? El daño va a llegar entonces al hueso que está debajo del cartílago y va a haber destrucción y remodelación del hueso. Y ya en ese momento es cuando vamos a estar hablando de artropatía hemofílica, que es lo que nosotros queremos evitar, ¿ok? ¿Qué pasa con los sangrados, tanto articulares como no articulares? Bueno, que pueden causar dolor, pueden causar deformidad, pueden causar afectación en la calidad de vida. Eso significa que me va a costar vestirme, me va a costar caminar, me va a costar sentarme, subir y bajar gradas. Y al final eso lo que significa es que se va a convertir en una discapacidad. Y nosotros no queremos llegar a eso, ¿verdad? Pero también los sangrados no suceden únicamente en las articulaciones. También podemos tener sangrados dentro de los músculos, podemos tener unos pseudotumores que ocurren por sangre, podemos tener también adelgazamiento de los músculos, osteoporosis, lesiones en los nervios, muchas cosas que nos pueden causar los sangrados, aunque no es lo más frecuente. Recordemos que el sangrado de la articulación ocurre en el 80% de los casos. Pero entonces, ¿por qué yo les explico todo eso? Porque entiendo qué es un sangrado articular y cuáles son sus consecuencias, ahora sabemos que existe un nuevo enfoque de tratamiento. Entonces, por ejemplo, el enfoque de los hematólogos, los especialistas en sangre, es prevenir y tratar los sangrados. Pero ahora sabemos que la rehabilitación en estos pacientes o en ustedes es muy importante, porque también necesitamos promover, antes de que hayan sangrados, una vida físicamente activa, o sea, que ustedes se muevan para prevenir el daño articular, o sea, que esas articulaciones, esas bisagras estén bien estables y no sangren o sean menos propensas a sangrar. Y cuando ya sangraron, tratar los efectos que hubo en la articulación, en el músculo, el hueso, etc. Y es importante que todo esto está relacionado, y por eso es que hay que trabajar en equipo,
tanto su médico hematólogo como su médico rehabilitador, como sus terapeutas físicos, sus terapeutas ocupacionales, su entrenador físico, tiene que entender que todo esto va junto y que tenemos que trabajar en conjunto para poder tratar esto. Ahora, en el 2017 salió un artículo que cambió toda la historia y todo el manejo de los sangrados, que lo que muestra es que en dos animalitos, ¿verdad? Dentro de la articulación, en este de aquí arriba, en el cuadro A y en el cuadro B, el cuadro A es donde la articulación está sana. Se inyectó un volumen muy grande de sangre dentro de la articulación. Y después, con el pasar de los meses, se volvió a ver esa articulación, que es la imagen B, y se vio que había cambios en la articulación, se vio que había crecimiento del tejido sinovial, que había daño de la articulación. Y en el otro animalito, que son la imagen C y D, ¿verdad? Agarraron la articulación que está en la imagen C y lo que hicieron fue inyectar poco volumen de sangre dentro de esa articulación durante un tiempo. Y vieron que aun cuando era poco volumen, también hubo daño dentro de esa articulación. Entonces, en los humanos nos pasa igual. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectar el daño que ha pasado con esos sangrados chiquititos que nosotros no podemos detectar tan rápido? Entonces, vemos que realmente la historia natural de los cambios dentro de la articulación de pacientes con hemofilia como ustedes es que primero hay cambios celulares, después se inflama esa sinovia, después ya empiezan a haber cambios en el cartílago, luego empiezan a haber cambios en el hueso y finalmente, si no hicimos nada, puede terminar en una artropatía hemofílica. Pero entonces, ¿cómo podemos detectar estos cambios de forma temprana? Antes se tomaban radiografías, pero vean que la radiografía solo va a detectar cuando ya hay cambio en el hueso. O sea que ya pasamos por un montón de etapas en la que ya el cambio en el hueso es más difícil de resolver, ¿ok? Cambios en el cartílago los podemos detectar con pruebas clínicas. En este caso, hay una prueba clínica que se llama la HJHS, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Pero con cambio en la sinovia, ¿cómo lo podemos detectar? Se ha visto que hay dos pruebas de imagen que podemos usar. Está la resonancia magnética, ¿verdad? Que es una prueba muy específica, es la estándar, sin embargo es una prueba muy cara y difícil de obtener. Pero también tenemos el ultrasonido, que el ultrasonido es lo que se está haciendo ahora para detectar esos cambios tempranos en la sinovia y ver si podemos cambiar el tratamiento y el curso de esos cambios dentro de la articulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viéndolos a ustedes en la consulta para hacerles diferentes pruebas. Una de ellas es la clínica, que es el HJHS, y la otra es evaluarlos por ultrasonido con otra evaluación que se llama el HEROS, ¿ok? Entonces les voy a explicar de qué se trata cada una. El HJHS es la puntuación de salud articular para pacientes con hemofilia y lo que hace es evaluar 6 articulaciones, los 2 codos, las 2 rodillas, los 2 tobillos y evaluar diferentes cosas, la hinchazón, la duración, la atrofia muscular, si hay crépitos, eso es cuando uno mueve la articulación y se sienten como cáscaras de huevo, eso es una crepitación. Cuando hay alteración en la movilidad, que a mí me cuesta doblarlo o estirarlo, que haya dolor articular y cómo está la fuerza muscular, ¿ok? Entonces, cada articulación tiene un puntaje total de 20 puntos y entre más alto ese puntaje, más afectada está esa articulación. También hay 4 puntos fuera de este cuadro que evalúan la función de las piernas, por ejemplo, cómo está caminando, cómo está corriendo, si logra subir y bajar escaleras y si logra saltar sobre una pierna. Esta escala está validada tanto en niños como en adultos, o sea, se las podemos hacer a ustedes o a sus hijos. Toma mucho tiempo en ejecutarlo y eso es importante, se necesita una consulta larga para poder hacerla.
está diseñada para profesionales con experiencia, entonces no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser un profesional que sepa usar las reglas, ¿verdad?, para medir las articulaciones, que sepa cómo es un patrón normal de marcha, o sea, que cuándo es una marcha normal y cuándo no. Y el tema es que tiene baja sensibilidad, significa que no siempre va a detectar necesariamente daño causado por sangrados. Ahora sí, la prueba del HEROS, que es una prueba de detección temprana de artropatía hemofílica con ultrasonido, es una prueba en la que usamos justamente un ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido no es una prueba que duela, es una prueba, de hecho, que no se siente nada. Lo que se hace es acostar al paciente normalmente en una camita, se apagan las luces para poder ver bien la pantalla y se pone un transductor que no produce ningún daño y se pone un gel frío de agua que no mancha ni nada. Entonces no va a doler, no hay que inyectar ningún medicamento, para que se queden tranquilos tanto ustedes como los niños, ¿ok? Entonces en esta prueba, ¿qué vamos a valorar? Todo lo que yo les expliqué que va cambiando en la articulación con los sangrados. Vamos a ver cómo está la sinovia, vamos a ver cómo está el cartílago y vamos a ver cómo está el hueso. Entonces, el cambio en la sinovia se puntúa de 0 a 2. Cuando nosotros ya tenemos una puntuación de 2, es muy importante que el hematólogo lo sepa para que, ¿verdad?, pueda decidir si hay un cambio o no en la medicación. Después, cuando vemos el cartílago, la puntuación es de 0 a 4. 4 es cuando ya ese cartílago está totalmente destruido. Entonces, igualmente cuando los que les hacemos el HEROS ponemos que ya tiene un daño de cartílago de 2 puntos, es importante también que el hematólogo lo sepa para ver si requiere un cambio en la medicación. Y finalmente, el hueso se clasifica también de 0 a 2, pero ya cuando tenemos cambios en el hueso, llegamos un poquitito tarde. Por eso es tan importante entender que cuando tenemos cambio sinovial de 2 o cuando tenemos daño en el cartílago de 2, estamos en un punto clave para hacer algo y cambiar la evolución de este daño de la articulación. Aquí es nada más para explicarles que igual en el HEROS valoramos los 2 codos, las 2 rodillas y los 2 tobillos. Entonces, ¿verdad? Nosotros ponemos el transductor del ultrasonido y lo que vamos a ver son diferentes capas de grasita, capas musculares y ya después llegamos al hueso y lo que une los 2 huesos, que es la articulación, y ahí vamos a buscar diferentes cosas. Estas imágenes de aquí, los codos, vean que aquí lo que estamos viendo es el cartílago de la rodilla y después también vamos a hacer el ultrasonido en los tobillos. En mi hospital, que es el Hospital Nacional de Niños, hacemos estas 2 pruebas cada 6 meses en pacientes con hemofilia severa y una vez al año en pacientes que tienen hemofilia moderada o leve. Y los resultados los comentamos con el equipo de hematología para que ellos sepan la evolución y decidan, en caso de ser necesario, un cambio en el tratamiento, ya sea en la frecuencia, ya sea en la dosis o inclusive un cambio en la medicación. Ahora, aparte de estas pruebas, hay muchas cosas que se pueden hacer para proteger las articulaciones y para tener una buena calidad de vida, como por ejemplo el ejercicio. Entonces, la actividad física genera beneficios muy importantes en la salud de todos aquellos que la practican y de hecho la Organización Mundial de la Salud define la actividad física como cualquier movimiento corporal que producen los músculos y que exija un gasto de energía. Entonces, ¿qué significa esto? Porque esto es como hablar en chino, ¿verdad? Entonces significa que una vida físicamente activa no se refiere únicamente a ejercicio, sino a las actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, si caminamos al trabajo, si trabajamos en actividades que requieran un poco de esfuerzo físico, ¿verdad? Construcción, pescadores, amas de casa, hacer labores domésticas, jugar, etc. Eso es actividad física porque estamos produciendo movimiento y estamos gastando energía. Ahora, es muy importante entender que el primer modelo para niños, niñas y adolescentes son sus padres y cuidadores, o sea, ustedes. Entonces,
si nosotros promovemos que tengamos una vida activa, vamos a hacer que estos niños tengan un buen ejemplo de lo que es una actividad física positiva, y ellos van a querer hacer también mucha actividad física, a diferencia de si los papás son sedentarios, pasan toda la tarde y noche en el sillón viendo televisión. Los niños van a aprender eso, entonces también es muy importante practicar el ejemplo desde que son niños. Y es importante entender que realizar regularmente actividad física con una duración y una intensidad adecuadas va a proporcionar importantes beneficios para la salud física y mental. Hay diferentes guías. De hecho, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que nosotros les promovamos a ustedes actividad física regular y un buen estado físico. O sea, que tengan una buena salud del hueso, que fortalezcan los músculos, que tengan buena coordinación, que se cuiden el peso y que también tengan una autoestima positiva. Y también la Organización de Médicos del Centro de Hemofilia de Reino Unido lo que indica es que la detección, la obtención de imágenes y la intervención para disminuir la sinovitis debe basarse en un enfoque individualizado. Significa que nosotros como médicos tratantes y como equipo tratante tenemos que ver ustedes, a uno de ustedes, y hacer un tratamiento que sea específico para cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es diferente y necesita cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la actividad física que se recomienda para diferentes tipos de pacientes según su edad? Entonces, para bebés que no caminan, se recomienda que deben estar físicamente activos varias veces al día, de diversas formas y a través de juegos interactivos en el suelo. Ahora les voy a explicar un poco más. Siempre con ellos más es mejor. En niños y niños menores de 5 años, pero que ya caminan, deben acumular 180 minutos al día de una variedad de actividad física de intensidad leve a moderada. Ahora les explico lo de la intensidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya, digamos, empiecen a caminar, que vayan a jugar con otros niños, que empiecen a andar en bicicleta, que se tiren la pelota, ¿verdad? Eso para pacientes que caminan. En bebés que no caminan, cuando tengan objetos en las manos, es importante fortalecer la fuerza de tracción. Entonces, podemos tratar de quitarle los objetos de su mano para que ejerzan un poquito de resistencia y que entonces trabajen esos músculos, ¿ok? Lo otro que podemos hacer es trabajarlos boca abajo, pancita abajo, y ponerles juguetes alrededor de ellos para que intenten alcanzarlos. Lo otro que podemos hacer también es que cuando ya logren sentarse, les ponemos juguetes que queden un poquito lejos para obligarlos a que tengan que rotar, a que tengan que estirarse, a que tengan que poner las manos y hacer equilibrio. Y también cuando ya son pacientes que están gateando, vamos a intentar de que cada vez gateen más distancia. Entonces vamos a tratar de ponerles juguetes o cosas que a ellos les llamen la atención lejos en la casa para que tengan que ir a agarrarlo. Lo mismo cuando están empezando a caminar. Vamos a tratar de que hayan objetos que les llamen la atención y que los obliguen a desplazarse varias veces al día. Y es muy importante que mientras los niños van creciendo, la interacción con otros niños y niñas de su misma edad permite el desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas. Entonces siempre el juego es lo que buscamos en los niños. Obviamente, si yo voy a un gimnasio con un bebé, no le puedo decir que haga 6 sentadillas porque no lo va a hacer. Lo que necesitamos es estimular la actividad física a través del juego, y eso es muy importante para estos pacientes hemofílicos bebés, ¿ok? Ahora, en aquellos que tienen entre 5 y 18 años, lo que deben acumular son 60 minutos al día de una variedad de actividades físicas de intensidad moderada. Lo importante en ellos es que jueguen libremente, ¿ok? Y que pongamos límite al tiempo sedentario. Entonces, no es que tienen que correr 1 hora entera, pueden correr 10 minutos cuando estaban jugando con los primos, después que por 20 minutos salieron a caminar para ir a comprarse un helado, después que en la tarde jugaron media hora la pelota con su vecino, y que en la noche
¿verdad? Hicieron algún juego en la pantalla, videojuegos que no necesariamente son malos, también hacen que el paciente se mueva, ¿ok? Pero entonces es muy importante, ¿verdad?, motivarlos a que caminen, a que naden, a que anden en patineta, en bicicleta, que practiquen deportes, que hagan deportes en familia como la pelota, ¿ok? Son muchas las opciones que hay y es muy importante en la población entre los 5 y 18 años, en niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué pasa con los adultos? Los adultos tienen que acumular por lo menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana. Aquí no es por días, por semana. O sea, hacer 3 a 5 veces por semana ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es incluir ejercicios tanto aeróbicos, o sea, que aumenten la frecuencia cardíaca, de fortalecimiento, de equilibrio y de flexibilidad. Y es muy importante que el ejercicio de fortalecimiento, o sea, para hacer bien fuertes esos músculos, los hagamos aproximadamente 2 veces por semana y que trabajemos todos los grupos musculares, las piernas, los muslos, el abdomen, el pecho, el tórax, los brazos. Y es importante también reducir el tiempo que pasa sentado o acostado y que rompa periodos de más de 45 minutos de sedentarismo. ¿Eso qué significa? La mayoría de los trabajos o muchos de los trabajos ahora en los que nosotros estamos son de oficina y pasamos sentados mucho tiempo. Entonces ustedes se ponen una alarma, ¿verdad?, de 40 a 45 minutos y cuando esa alarma suena se levantan un momento, ¿verdad?, suben y bajan las escaleras o hacen algún ejercicio de estiramiento y eso es muy importante para mantener una buena salud física, articular y mental, ¿ok? Lo mismo si están viendo una película, se levantan un momentito, hacen algún estiramiento y se vuelven a sentar. Pero tenemos que evitar pasar más de 45 minutos sentados o acostados, a solo que estén durmiendo, por supuesto, porque eso genera muchos problemas en el futuro porque es parte del sedentarismo. Pero entonces, ¿verdad? Me pueden preguntar, ¿pero qué es una actividad de intensidad moderada o de alta intensidad? Bueno, hay muchas formas de medirlo. A nivel médico, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Cuál es el consumo de oxígeno? Etcétera. Pero eso no nos sirve en la vida cotidiana, en nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan, ¿verdad? De que usualmente podemos medir lo que es una actividad física de intensidad moderada cuando ustedes están haciendo esa actividad, por ejemplo, están andando en bicicleta y pueden hablar, pero no pueden cantar. Entonces, ustedes andan en bicicleta, empiezan a cantar los pollitos y si no pueden cantarla, entonces estamos en una actividad física de intensidad moderada. Cuando la actividad física es intensa, usualmente ustedes ya no pueden ni hablar ni cantar. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos trabajando el corazón mucho más fuerte y ahí no necesitamos tantos minutos de ejercicio porque estamos pasándonos un poquitito. Existe de hecho una guía y una recomendación de la Fundación Nacional de Hemofilia de Estados Unidos donde ponen cuál es el riesgo de sangrado según cada actividad física. ¿Ok? Yo les hice aquí un resumen que lo que muestra es que las actividades físicas de riesgo bajo de sangrado son, por ejemplo, la natación, las caminatas, el ciclismo, la pesca, el tenis de mesa o ping pong, que también a veces se le dice así, el baile, el yoga. Después, los deportes o actividades de riesgo intermedio son la gimnasia, el atletismo, el levantamiento de pesas, el baloncesto, los patines, la patineta y ya con un riesgo elevado de sangrado está el motociclismo, el boxeo, por supuesto, el rugby, las artes marciales, aquí ponen el fútbol también y el entrenamiento de alta intensidad como por ejemplo el CrossFit. Pero obviamente todo esto es muy relativo porque la seguridad de los deportes también depende del jugador, del diagnóstico, del tratamiento que tenga, de sus habilidades y de cómo se juega el partido, ¿verdad? Porque de pronto un partidito de fútbol no tiene que ser muy intenso, aunque a veces se pasan un poquitito.
Entonces, la elección del tipo de deporte debe ser fruto de un consenso con el equipo multidisciplinario, que se va a encargar de ayudarles a ustedes a elegir la actividad deportiva que mejor se adapte a sus condiciones físicas y sociales. Entonces, es muy importante y muy necesario analizar con precisión cada uno de los elementos que nos ayudan a determinar el mejor esquema de profilaxis que ustedes tienen, ¿ok? ¿A qué me refiero? Significa que, por ejemplo, según el agente hemostático que ustedes estén utilizando, vamos a tener un nivel residual de factor distinto. Y según ese nivel residual de factor, podemos determinar qué tipo de actividad pueden hacer los pacientes. Pero también es necesario saber cómo están las articulaciones y qué tipo de actividad física hace el paciente. Entonces, por ejemplo, los adultos y niños que son sedentarios o aquellos que han tenido nada más un sangrado pueden tener un nivel residual de factor de 1 a 3%. Cuando ya hacen un deporte, ¿verdad? Usualmente se recomienda que esté en un 3 a un 5%, y cuando ya es una actividad física de alto riesgo, entonces se recomienda que el nivel residual de factor esté en un 5 a un 15%. Entonces todo esto es importante hablarlo con su equipo multidisciplinario y con su hematólogo o su hematóloga, porque existen pruebas de farmacocinética que nos permite ver cómo está ese nivel residual de factor, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo estos conceptos y lo hablen con el equipo médico que está a cargo de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Yo quiero que haya quedado muy claro que las personas con hemofilia pueden practicar deporte, y que cuando se dice que no pueden practicar deporte es un mito, después de todo lo que yo les dije. Y lo otro es que no todas las personas con hemofilia van a tener alguna discapacidad. Dichosamente, con el avance de los tratamientos, con el avance de la tecnología y con el avance del conocimiento que tenemos en la hemofilia, podemos hacer que esto pueda evitarse. Pero también tenemos que hacer otras cosas, porque la prevención es el primer paso. Entonces, siempre importantísimo para prevenir el daño articular, tenemos que seguir el tratamiento que nos está dando nuestro hematólogo, ¿verdad? El uso de profilaxis hematológica. También tenemos que evitar el sobrepeso para no recargar tanto esas articulaciones, que al final tener mucho peso es como andar un bulto muy pesado todo el tiempo y las articulaciones se recargan, sobre todo el tobillo y las rodillas, que recordemos que son las articulaciones que más sangran, ¿verdad? Que todo el cuerpo esté bien alineado, ¿verdad? Que no hayan rodillas para adentro, rodillas para afuera, que no haya un pie plano muy severo que pueda hacer que empecemos a tener esguinces a repetición, que tengamos un calzado adecuado, que los niños, sobre todo, ¿verdad?, estén desarrollándose adecuadamente en la parte motora, que hagan actividad física y que estén acondicionados. Entonces, el daño no siempre se asocia a sangrados evidentes, como les dije. Entonces, lo que queremos evitar son esos sangrados invisibles, ese daño invisible que no nos estamos dando cuenta que tenemos, pero que está ahí y que ya me está dañando la articulación, como les expliqué. Tenemos también que integrar pruebas de imagen como el ultrasonido, que nos ayudan a detectar signos subclínicos y procesos de deterioro temprano. También es importante que la detección temprana del daño articular es necesaria para poder ajustar las terapias hematológicas, la rehabilitación y las terapias ortopédicas, y sobre todo que nosotros como equipo tenemos que manejar cada uno de ustedes de forma individualizada. Eso es muy importante, no es una receta de cocina, tenemos que ver el caso de cada uno de ustedes y por eso tenemos que estar en comunicación como equipo y con ustedes también. Ahora, cuando ya hay un daño articular, tenemos que seguir viendo el tema de cambios de estilos de vida, educación, abordaje por la parte de psicología, ver cómo está la parte de los medicamentos, ver si necesitan rehabilitación, y cuando ya el daño es más importante, hasta podemos considerar el manejo con cirugía o uno que se llama radiosinobectomía, pero eso tenemos que hablarlo con nuestro equipo, ¿ok? Entonces yo les agradezco muchísimo la atención, espero que les haya sido útil, que hayan entendido toda la información y por favor no duden en escribirnos para
poder sacar todas las dudas que tengan. Muchas gracias.